Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a comenzar en esta mañana. Recuérdense, estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Estamos ahora mismo en el capítulo 6. Acabamos de ver tres de los primeros, ¿cómo se llama? De los primeros sellos. Ok, ahora voy a hacer un resumen pequeño de lo que fue, porque ayer solo leí el 6, el 5 y 6. Voy a hacer un resumen de lo que pasa acá en estos versículos 6, 5 y 6, 6. Amén. Amén. Vamos a poner todo esto en contexto y vamos a ver. Ok, vamos vamos a comenzar. Las peticiones de oración las vamos a hacer al final. Recuerde, al final vamos a hacer una oración por todas aquellas cosas que necesitamos. Amén. Entonces, vamos a comenzar. Les dije que nos quedamos en Apocalipsis 5, 6. Vamos a leer lo que son los versículos Apocalipsis 6, 5 y 6. Dice así. Abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Aquí nos quedamos ayer. Voy a hablar un poco de qué se refiere esto para que entendamos lo que viene. Vimos en la primera parte que se rompe la paz. El primer jinete rompe la paz y traía el arco y sabemos lo que eso significa. Luego el segundo, se le dio una espada para también romper la paz. Y usted sabe que la espada significa una guerra, ¿ok? El tercer sello es en donde dice que un denario, ¿ok? Un denario es el precio para 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por un denario, pero que no dañara el aceite y el vino. Está hablando de racionamiento. Se dice por ahí que antes en el tiempo antiguo, un soldado romano solo tomaba una porción de comida. Imagínese, un soldado romano, una persona que estaba dispuesto a trabajar fuerte, a devengar todo un horario de trabajo que era bastante, y este hombre se alimentaba muy poco. Entonces, prácticamente eso es lo que está indicando acá. Viene una escasez, ¿ok? Pero a mí me gustaría que vayan manteniendo en mente, porque lo que vamos a ver tanto en el cuarto sello, que este es el último que vamos a ver hoy, más lo que viene mañana. No voy a hablar, yo hoy voy a hablar solo del 8, versículo 8, porque es tanto lo que hay que hablar del versículo 8 que no alcanzaría a pasar ni al 9 ni nada. Y el 9 y el 10 son tan importantes y no puedo comenzar y dejar así el versículo a medias. No sé si terminaré con el 8 porque es mucho, pero voy a tratar porque vamos a ir a muchas citas bíblicas. Ok, entonces, si venía el primer jinete con el arco, si el segundo jinete venía con una espada para romper la paz, si el tercer jinete viene con una limitación en cuanto a lo que es la comida, quiere decir que el segundo jinete de la guerra que produce hay una escasez y viene un racionamiento, o viene esta acción que es de guardar comida, de apartar comida, qué sé yo, el que vende trigo, el que vende aceite, almacena todo para cuando esté más caro, una serie de cosas que se dan y cuando hay hambruna, ¿ok? Esto viene después de la guerra, pero dice que no toque el vino y el aceite, pero que estos alimentos son caros. Quiere decir que solo la gente que puede va a tener estos alimentos. Vamos a ver lo que dice esto en realidad para siempre. Mire, dice, el rico podrá abastecerse de ellos,
aunque el resto no tendrá que comer. Y eso es siempre una realidad. La Biblia nos habla de esto. Miremos lo que dice Job 24:11. En Job 24:11 dice, dentro de sus paredes exprime el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. ¿Ok? Mire qué interesante acerca de la escasez. En segunda de Crónicas 2:15 dice, ahora pues envíe mi Señor a sus siervos el trigo y la cebada y el aceite. Aceite y vino que ha dicho. Como quien dice, le piden al rey, le piden a aquel que está a cargo del pueblo, que él envíe a los que no tienen, porque supuestamente el rey siempre va a tener, el rey siempre va a estar abastecido, ¿ok? Entonces, durante la tribulación, tras la aparición del anticristo y después de la guerra, se desatará una hambruna muy definida, una hambruna específica, ¿ok? Los ricos que estén en control del dinero serán abastecidos de todo, y esto incluye a un grupo muy exclusivo, que son las élites poderosos que tendrán alianza con el anticristo, pues en medio de la hambruna él tomará y ejercerá la riqueza. Ya veremos esto. Esto es un hecho. Acuérdense que de acuerdo a lo que se vaya manifestando en todo esto, de acuerdo a cómo todas las cosas vayan dando, ya el que tiene control de todo esto es, ustedes saben, primero los poderosos, y como ellos han hecho una alianza con él, porque en sí el hombre va a reconocer a este hombre de una manera y va a ser una alianza. Pero es interesante que tenemos que ir viendo todos los aspectos. En el cuadrito que yo estoy preparando, que no se los voy a enseñar todavía porque todavía no estamos caminando, vamos a ir hasta el cuarto, amén. Pero quiero darles un cuadrito y a los que lo quieran se los voy a mandar en una foto, a los que no, pues está bien. Pero viendo esto vamos a entender el propósito, las cosas que se van dando. Definitivamente, si viene este jinete con un arco que trae destrucción, si viene el segundo que rompe la paz con una espada, el tercero que trae hambre, definitivamente y seguramente la iglesia del Señor Jesucristo ya no está en esta tierra. Nos vamos a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis suceden diferentes hechos y muchos no esperemos verlos así ordenadamente como está escrito el libro. No lo vamos a ver así. A medida que vayamos abriendo los sellos, sí vamos a ver un orden, pero llega un momento después de que vamos a ver y andar moviendo varias cosas, porque muchas cosas van a estar sucediendo simultáneamente. Recuerde que según han estudiado, según están gente que ha estudiado, gente que se ha metido todo esto, ellos dicen que un año para el Señor puede ser como un día, ¿ok? ¿Estamos entendiendo? O sea, Dios no tiene tiempo. Y también un día puede ser como un año. O sea, hay cuestión del tiempo, lo vimos en lo que nos dice Primera de Pedro 3:8. El tiempo para Dios no es como para usted o para mí. Dios está fuera de este tiempo. A la tribulación le dan un periodo de 7 años, ¿ok? 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, este versículo 8 que vamos a ver está, el capítulo 8 que vamos a ver, que es el 7 y el 8, es el cuarto sello. Y este cuarto sello podríamos decir, escúcheme, yo quisiera que me escuchen, podríamos decir que este cuarto sello está como en el medio de la gran tribulación. Por favor, no lo tome categóricamente. Esto es lo que dicen muchas gentes. Esto es lo que están viendo. Porque como le digo, los hechos de Apocalipsis no son para una mente que pueda determinar los tiempos. Amén. Bueno, partamos de ahí. Gracias. Gracias. Vamos para el versículo 7. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice la palabra y esto es lo más interesante que nosotros tenemos que ver en esta mañana. El capítulo 7 dice,
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Este es el águila, ¿ok? Este cuarto ser viviente era el águila, que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo. Otras Biblias o otros dicen que esto no era tanto un caballo amarillo, sino que pálido. O le dan también la connotación de verduzco, de verde, pero no un verde verde, sino que un verde suave, un verde extremadamente suave. Ok, ustedes saben que cuando alguien está enfermo, ok, se pone pálido, ¿verdad? Entonces el contraste, hay personas que tiene que ser una persona clara para que se vea como verde, ¿ok? Entonces estas personas comienzan a verse así verdes y aunque mi Reina Valera dice amarillo, pero más que todo este debería de ser permítame, déjeme agarrar esta Biblia, permítame. Honestamente, se me olvidó chequear esta Biblia antes de comenzar. Déjeme ver lo que dice la Purificada del 1602, que es una Biblia tremenda. Permítame. Este dice 6:7. Pálido. Esta Biblia del 1602 dice, óigame bien lo que dice, y miré y aquí un caballo pálido, el que estaba sentado sobre él. Entonces, pensemos en esto. Si nos está diciendo esta Biblia que el caballo era pálido, era porque definitivamente ahí iba a haber un caos, iba a haber una situación difícil, ¿ok? Ahora, vamos a seguir. Entonces dice que este caballo era pálido, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Primera diferencia que vamos a ver en los otros jinetes. Los otros jinetes no tienen nombre, solo uno decía que tenía el arca, la corona, el otro tenía la espada, el otro tenía la balanza. ¿Vamos entendiendo? Pero este jinete dice que tiene el nombre de muerte, ¿ok? Y tiene por nombre muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Un nombre específico, un nombre definido. El jinete estaba declarando una realidad. No era simplemente un jinete que venía casi moribundo. No, este jinete tiene un nombre y dice que el Hades le seguía. Entonces, aquí está hablando de dos cosas, pero tan importantes que nosotros tenemos que entender y conocer. Dice que su nombre era muerte. ¿Y cómo es eso que el Hades le seguía? Amén, hermanos, ¿comprendemos eso? Mire, cuando la Escritura a veces nos dice cosas, nosotros tenemos que comenzar a ver, déjeme ver, muerte. En la Valera del 1602, voy a leer, es que hubiera estudiado mejor acá. Dice, en la Valera del 1602 dice, y miré y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía el nombre de muerte, y el infierno le seguía. En la Reina Valera está diciendo que el Seol le seguía. Ahora, esta está diciendo que el infierno le seguía. Pero vamos a terminar de leer el versículo para entrar luego a descifrar lo que dice el versículo. El infierno le seguía y les fue dada a ellos, potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ¿ok? Para matar con espada y con hambre y con mortandad y con bestias de la tierra. Aleluya. Hermano, aquí nos vamos a gozar. Así es que comience a preparar su lápiz y cuaderno porque vamos a ir a muchos versículos dentro de la misma palabra. Pero primeramente quiero que veamos esto. Tenía el nombre de muerte, el infierno le seguía, ellos tenían potestad
en un cuarto, sobre un cuarto de la tierra. ¿Usted se imagina lo que es un cuarto de la tierra? Del 100% se parte la mitad y de ahí las dos mitades, eso es un cuarto de la tierra, ¿ok? Entonces, ellos iban a matar con espada, con hambre y con mortandad. ¡Qué tremendo! Con hambre es una cosa, matar es otra cosa, mortandad es otra cosa. Y también no solo iban a matar con espada y con hambre, sino también con las bestias de la tierra. ¿Estamos listos? Hermanos, hoy sí vamos a conocer bastante del libro de Apocalipsis. Y escuche bien esto apenas es el cuarto sello y ya está hablando de muerte. Esto es apenas el cuarto sello y está hablando de una destrucción de un cuarto de la tierra. Tremendo, tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que el Señor hace. Bueno, en sí, no lo que el Señor hace, pero con la maldad, no con los que Él ha elegido. Ahora, o los que ha señalado. Vamos a ver que hay mortandad, hay, ¿cómo se dice? Hambre, y también las fieras de la tierra van a matar personas, ¿ok? Ahora, para ver todo esto, dice, esta es la primera vez que se le da a un jinete que matase al hombre, ¿ok? Y esta es la muerte en el caballo. Esta es la que viene descifrando, la que viene con el nombre de muerte. Se trata, dice, de una persona con una actividad definida. La muerte estaba esparciendo su función. Satanás tiene el poder de la muerte. ¿Sabía usted eso? Satanás tiene el poder de la muerte. Y esto lo vemos en Hebreos 2:14, la última parte del versículo de Hebreos 2:14. Por favor, para que vayan entendiendo, en Hebreos 2:14 habla y dice que al final, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero mejor les voy a ir a leer Hebreos 2:14 para que entendamos bien este versículo, un versículo muy importante en el libro de Hebreos acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Lo tienen? Dice, pero voy a leer de la segunda, la parte B. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Ok? Pero eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo cuando viene a destruir este imperio. Pero vamos a ver que este imperio aquí en Apocalipsis tiene poder. Este imperio a este jinete lo tiene. Él tiene el control de destruir, de deshacer, de dar mortandad. Pero no solamente este jinete, sino que también muchas bestias que vamos a ver de dónde van a salir, tienen el poder para destruir a la humanidad. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice, al diablo se le ha concedido de parte de Dios ejecutar y eliminar a estas personas. Es lo que vemos en Hebreos 2:14. Él tiene el imperio de la muerte. Uno de los ángeles de Satanás. Vamos a ver esto por partes, ¿ok? Qué bueno, qué bueno. Oigan esto. ¿Dónde estoy? Perdón. Por eso que no me gusta leer, me desubico. Permítame. Dice, uno de los ángeles de Satanás que lleva a cabo esta mortandad y ese cuyo nombre es Abadón. Amén. Esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 9:11. Te voy a dar todas estas citas y te voy a dar todos estos datos. Vamos a leer ahorita mismo Apocalipsis 9:11 para que entendamos lo que nos está diciendo el texto. Este texto, en lo que vamos a leer todo en el versículo 8 de Apocalipsis 6, todo tiene un fundamento bíblico. ¿Ok? Ay, perdón. Permítame un segundo. Ok, gloria a Dios. Ok, entonces lo que dice Apocalipsis 9:11 dice, tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, ok, cuyo nombre es Abadón,
y en griego es Apolión. En hebreo es Abadón y en griego este ángel tiene el nombre de Apolión. Al que destruye también se le conoce como al que destruye o el destructor. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver también que en 2 de Tesalonicenses 2:3, la segunda parte, la parte B, dice lo siguiente. Estoy en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, y dice, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hijo de perdición, usted también sabe que se conoce como el diablo, como Satanás, porque él, oiga bien, es el que tiene, es el destructor, es el que todo lo arruina, es el que desde un principio arruinó todas las cosas, ¿ok? Ahora, estoy dando todas estas descripciones para que lleguemos a un entendimiento de lo que va a pasar o de lo que nos quiere decir el capítulo 6, versículo 8 de Apocalipsis, ¿ok? Ahora, el hijo de perdición. También lo menciona Juan 17:12, en donde dice el Jesús, Padre, yo los he guardado, ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Amén. Entonces, estamos entendiendo, no entiendo qué pasa. Permítanme que tengo que hacer algo, creo aquí. Permítanme un segundito. Ok, hoy sí. Ok, entonces eso es lo que está haciendo el Señor, la Escritura, mostrándonos, hablándonos de este hombre que tiene el imperio de la muerte, definiendo cómo en la Escritura lo define constantemente. Amén. Ahora, me gustaría que ustedes vayan manteniendo todo esto. Estamos hablando del destructor, estamos hablando de aquel que tiene el imperio de la muerte y claro, lógico, ahora él va a poder destruir, él va a poder aniquilar y no solo él. Voy a usar esas palabras para que no me hagan problema aquí con el internet, ¿ok? Él va a hacer todas estas cosas para hacer lo que él sabe hacer bien, que es destrucción. Amén. Entonces, vamos a seguir viendo de la siguiente manera cómo este ángel de destrucción, que es específico, se caracteriza, que es como un anciano con una hoz. Si ustedes ven fotos, si ustedes ven en una película, si ustedes ven en muchas maneras, estuve viendo unas fotos de Apocalipsis, incluso de los 4 jinetes, y sacan una calavera con un vestido viejo y así como un color verduzco y con una hoz. Estoy diciendo la figura que le dan a la calavera, que es la muerte, ¿ok? Entonces, prácticamente se caracteriza esta figura como un esqueleto que trae una cosa así. En algunas fotos o pinturas o películas sale representado como algo negro, ¿verdad? Perdón, pero se sabe que es este ángel de destrucción. Por favor, voy a usar, en vez de la palabra M, voy a usar la palabra destrucción. ¿Me oyó? Porque no quiero problemas con que me vaya a bloquear la cuestión esta. Ok, sigamos. Entonces estamos viendo esto, ¿ok? Ahora, el hombre del que montaba era usted ya sabe, la M, ¿verdad? Y el Hades le seguía. La muerte y el Hades le seguía. Vamos a ver, porque vamos a encontrar los versos que nos van a llevar a entender lo que la palabra está diciendo. En Jeremías 15:3, escuche bien, ay Señor, miren hermanos, lo único que nosotros tenemos que saber hacer es leer la palabra para entender todo lo que dice la Escritura. En Jeremías 15:3 dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice el Señor, espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y para destruir, dice el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Estamos entendiendo que hasta Jeremías profetizó las 4 cosas que iban a venir sobre esta tierra. Amén.
Ezequiel 5:17 dice lo siguiente: enviaré pues sobre vosotros hambres, bestias feroces que le destruyan, y pestilencia y sangre, y pasarán en medio de ti. Enviaré sobre ti espada. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. ¿Y cómo es que entre los cristianos dicen por ahí que no hay apocalipsis? Hay gente que dice que no hay creyentes que dicen que no hay apocalipsis, hermanos. Y entonces, ¿dónde dejan estos versículos? ¿Dónde dejan estos versículos que el Señor desde Jeremías, desde Ezequiel está hablando de esta palabra, de esta destrucción que viene sobre la tierra? Mira lo que te dice Ezequiel 14:21, ¿ok? Hermanos, a mí me conmueve encontrar versículos que apoyen lo que estoy leyendo. Mira lo que dice Ezequiel 14:21. Por cuanto así ha dicho el Señor, cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. ¿Será cierto esto en Apocalipsis? Claro que sí, mis hermanos. Y exclusivamente lo está diciendo: más cuanto yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. Alguien diría, pero ¿cómo es posible que un Dios que primero escoge a un pueblo, que saca a un pueblo, después lo va a castigar, después va a hacer todo esto? Sencillo, ya vamos a ver más adelante qué es todo lo que ha hecho el pueblo de Israel. Amén. Sigamos. Y dice, vemos que el Antiguo Testamento habla y anuncia la espada, hambre, fieras y pestilencia, y lo confirman con estos 4 jinetes. Ahora, ¿cómo es que el infierno sigue a la muerte? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el infierno sigue a la muerte? Que yo sepa, el infierno, óigame, es algo que está ardiendo, es algo que está así. Por eso es que estamos leyendo Apocalipsis. Cuando hay películas bien tremendas, dicen, no, esta es una película apocalíptica. No, mis hermanos, lo que vemos en películas, lo que vemos que pasa, no es nada lo que se va a dar en el tiempo de Apocalipsis. Amén. Entonces, mira lo que dice. En el 4º sello hay dos terrores: muerte e infierno. Este infierno, ¿ok? ¿Habrá infierno? ¿Dónde está el infierno? Dice la palabra que está, dice que está debajo de la tierra, en el centro de la tierra. Entonces se tendrán que producir erupciones volcánicas, o se tendrán que producir terremotos, se tendrán que producir cosas que hagan que la tierra se abra. Amén. Gloria a Dios. Permítanme que tengo que hacer algunas cosas aquí. Permítanme, hermano. Entonces, oiga bien esto. Entonces, algo va a tener que suceder si el infierno está en el fondo de la tierra. Dicen por ahí, a mí no me crean, yo he oído decir esto, que y algo así pasó con Jonás, que Jonás se cree que llegó al fondo del, no me recuerdo cómo es que dice, lo puede leer, es en Jonás 3:1, si no me equivoco. Ahí dice que desde allí él clamó y el Señor escuchó su voz. Amén. Ok, entonces, pero me gustaría, Patito Feo, si te quedaras para que escucharas más adelante algo que va a pasar. Algo que va a pasar que es peor. Entonces, tiene que suceder algo tremendo para que ese infierno se abra y salga lo que tiene que salir. Y te lo voy a comprobar con la palabra, bíblicamente. No te voy a hablar cuentos ni anécdotas. No, con la palabra te voy a comprobar. Ahora, vamos a ver que Mateo 24:7 nos dice algo. Mateo 24:7 dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Si te das cuenta, te está hablando lo que venimos viendo atrás con los versículos anteriores. Mateo 24:7 dice, hambre, peste produce muerte,
terremotos en diferentes lugares. Vemos la secuencia de las escrituras. Todo está en un mismo orden. Dios es fiel, ¿ok? Cada vez los terremotos, esto es actualizado, cada vez los terremotos son de mayor magnitud. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No será el ambiente preparándose? ¿O no será el Señor mostrando las cosas para que entendamos? Déjame decirte que así mismo como el Señor le habló al pueblo de Israel en el desierto, así mismo como les decía, como les explicaba, así mismo en una medida el Señor nos tiene que estar hablando a todos nosotros. El Señor en una medida tiene que estar mostrándonos las cosas. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y no vemos y no captamos en lo que tenemos que ver espiritualmente. Pero yo creo que sí, Dios tiene que estar hablando a su pueblo, porque Dios es fiel. Ok, vamos a ver algo más. Oiga bien esto que voy a decir, porque ya me voy a ir pasando a lo que es, ya vimos, óigame, déjeme ver, la espada se sabe que destruye, produce lo que es con M, ¿verdad? La muerte. Y eso cuando dice que va a ser herida una cuarta parte de la tierra, o sea, eso es una mortandad, eso va a ser muchísima gente. Escuchemos, hermanos. Eso va a ser una gran cantidad de personas, ¿ok? Pero ahora quiero que veamos que aquí estaba diciendo que van a salir estas bestias de la tierra. Y esto es a lo que quiero ir y que me acompañen, porque aquí vamos a leer mucho para entender esto que nos está diciendo la Escritura. Espérenme, hermanos. Permítame, que creo que traspapelé. Sí, traspapelé. Ok, no, voy bien. No, estoy bien. Señor, ay, bendito Dios, que me ayude, Señor. Bueno, digamos, hay una explicación para saber cómo saldrán estas fieras del infierno, ¿ok? Alguien diría, pero ¿cómo? ¿Cómo será eso que van a salir fieras del infierno? Porque aquí no dice del infierno, pero dice con las fieras de la tierra. Pero las fieras de la tierra todavía no están matando gente. Y las que van a destruir van a venir de otro lado. Y esto lo vamos a ver por lo que dice la palabra. Amén, porque la palabra nos lo va a decir. Dice, la explicación para saber cómo saldrán estas fieras del infierno. Demonios y destrucción. En el fondo del mar es lo más cercano al infierno, ¿ok? Porque ¿por qué los famosos construyen, ¿cómo se llaman? Ay Señor, ¿cómo se los tenía? Bunkers. ¿Por qué los famosos construyen bunkers? ¿Por qué los famosos construyen, ¿cómo se llama? Esos espacios donde son hasta pisos debajo de la tierra. ¿Por qué será que hay gente que dice que tiene que producir, que guardar comida, que guardar para 10, para 15 años? Ustedes se han fijado que hace unos añitos atrás, mucha gente salía y aconsejaba cómo guardar arroz que durara 10 años, cómo guardar cierta cantidad de alimentos que se mantuviera por mucho tiempo. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? ¿Se acuerdan de eso? Mucha gente cree en eso. El otro día, oigan bien, estas gentes tal vez creen y se están preparando, pero no creen en la palabra. ¿Ok? No creen en la palabra. Estas gentes se están preparando para muchos años de comida, pero no creen en la palabra. Estos famosos, he oído que aquí creo que es en el centro de Estados Unidos, hay una ciudad debajo de tierra. Escuche bien, hay una ciudad debajo de tierra que ahí hay de todo, buses, todo, camiones entran y todo. Y es una ciudad en donde nadie se puede acercar. Es una ciudad fortificada. ¿Qué saben los grandes? ¿Qué saben? Miren hermanos, yo no sé, pero a veces acuérdense que el diablo, así como le citó al Señor Jesús en Lucas, en el desierto, la palabra, el diablo sabe las cosas que van a suceder. Y muchas de estas gentes, muchos de los poderosos,
tienen al diablo como aliado? ¿Será que les ha dicho esto y esto va a pasar, esto y esto viene, que han preparado todos estos búnkers, que han preparado todas estas situaciones? He visto diferentes tipos de cosas que la gente está haciendo. Amén. Escuche, he visto diferentes tipos de cosas que la gente está haciendo para sobrevivir catástrofes. ¿Ok? Para sobrevivir tiempos difíciles. Pero vamos a ver si es verdad que esto se va a poder sobrevivir. Déjeme seguirle diciendo, anote las citas por favor, porque no puedo decírselo todo yo, ¿ok? Claro, voy a leer, pero para eso usted tiene que anotar. Entonces, hay famosos que han construido estos búnkers. ¿Qué saben ellos? ¿Ok? ¿Realmente ellos sabrán la verdad de lo que va a pasar al final? ¿O realmente ellos solo tienen una idea vaga de las cosas que habrán de venir? ¿Ok? ¿Cómo es que estas bestias que van a salir del infierno, oiga bien, anoté esto aquí que me pareció interesante, pareciera que cuando una alma desciende al infierno, comienza un deterioro que termina en una forma animal. Esto me llamó la atención. Se lo voy a volver a repetir. Pareciera que cuando una alma desciende al infierno, comienza un deterioro que termina en una forma animal. Bien se sabe que el alma mala, va definitivamente al infierno. Y bien se sabe que el que está bien va para arriba. Ahora, déjeme decirle una cosa. La palabra habla de estos animales. La palabra habla de esta destrucción. Y vamos ahora mismo a ver lo que dice Apocalipsis 9. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer Apocalipsis 9, ¿ok? Vamos a leer 2, 3, 7 y 8. Mire lo que dice Apocalipsis 2, 9 y 3. Dice, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Tremendo. ¿Será que hay fuego en el infierno? Amén. Oiga, y esto se va a abrir, hermanos. Estoy leyendo la Biblia. Y dice el 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones en la tierra. Poder de destrucción, poder de deshacer, poder de aniquilar, poder de causar mortandad. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 9, 7 y 8. Interesante lo que vamos a ver acá. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos. Oiga bien, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. ¿Se da cuenta? Quiere decir que todas las películas de miedo, todas las películas que la producción de Hollywood ha sacado en cuanto a destrucción, en cuanto a animales feos, ¿de dónde los copió? Los tiene que haber copiado de la palabra, ¿ok? Los tiene que haber sacado de acá. Esto es lo que está diciendo Apocalipsis. Entonces, vamos a ver que aquí si dice que el infierno le seguía a la muerte, quiere decir que ese infierno va a salir, hermano. Pero tranquilos, porque nosotros ya no vamos a estar aquí. Hay gente que dice, ay, sí, vamos a pasar la tribulación, vamos a pasar la tribulación. Hermano, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser espectador de esto. Juan ya lo vio. Juan ya lo vio, por eso lo está escribiendo. Qué tremendo, mis hermanos. Mire, hermanos, hagámonos un favor a nosotros mismos. Acuérdese que usted no pierde la salvación. Aférrese más al Señor, conozca más al Señor. Pídale al Señor cada día que lo guarde, que lo sostenga y que usted anhela la esperanza bendita para irnos con Él. Porque esto que viene va a ser horrible. Pero vamos a ver algo más, ¿ok? Entonces dice, es real. Salen seres del abismo a la superficie
y a la vez estos se encuentran en estados de descomposición humana y animal. Terrible, terrible. Pero hermanos, esto no solo nos lo dice Apocalipsis. Quiero que vayamos a Isaías. Anoten por favor la cita, a Isaías 34. Vamos a leer Isaías 30. Vamos a leer bastante aquí en Isaías. Vamos a leer de Isaías 34, 9 a Isaías 34, 14. ¿Ok? Y allí mismo vamos a ver cómo se manifiesta el abismo, cómo se manifiesta este abismo y cómo lo describe Isaías. Vamos para Isaías, hermanos. Gloria a Dios. Y esto, miren, esto es lo que tenemos que ver. La Biblia se tiene que complementar con lo que me está diciendo antes, no con lo que yo pienso, no con lo que yo creo, no con lo que otro dice. No, mis hermanos, Biblia con Biblia, ¿ok? Entonces dice, mire, Isaías 34, 9. Voy a leo para ustedes. Dice, sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. ¿Qué es lo que dicen que hay en el infierno? Azufre. Azufre. Por eso es que dicen que, a mí no me crea, pero dicen que cuando el diablo se aparece huele a azufre. Yo no sé. A mí no se me ha aparecido el diablo ni quiero que se me aparezca. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el versículo 9 y 10 de Isaías 34 va a ser una descripción del lago de fuego. ¿Ok? O sea, el infierno. Voy a repetir. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca más pasará nadie por ella. Perdón. Esta es la descripción del lago de fuego. Vamos a llegar hasta el 14. Se adueñarán de ella. Mire los que van a habitar en este lago de fuego. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino. ¿Estamos oyendo? Y los que estamos con el Señor dice que reinaremos con Él para siempre. Pero los que van a estar acá, dice, llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino. Y todos sus grandes serán nada. ¡Wow, Señor! ¡Wow! Esto está tremendo, hermanos. Y dice, en sus calzares crecerán espinos y ortigas, cardos en sus fortalezas y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Wow, estos animales van a encontrar reposo en el infierno. Vamos a llegar hasta el 10, ¿dónde dije? Al 14, hasta ahí, hasta el 14. Oh, no, pero espérenme, déjenme leer hasta el 17, porque esto está tremendo. Déjenme leer. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Más triste. Dice, inquirid en el libro del Señor y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Tremendo. Y el último, y él les echó suertes y su mano les repartió un cordel para siempre. La tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Wow, hemos leído lo que dice Isaías acerca del lago de fuego, o sea, del infierno, y que dice que el infierno iba a seguir a la muerte y los seres que iban a salir de la tierra, ¿ok? Oiga bien, y los seres que iban a salir de la tierra como fieras de la tierra también
a desvivir a mucha gente, a hacer mortandad, a hacer daño. ¡Qué tremendo! Hermanos, ¿se dan cuenta que todo lo que dice la Escritura está coordinada? Yo me preocupara que estuviera escrito Apocalipsis y que no hubieran señales de más. ¿Ok? Ahora, miremos algo que vamos a ver ahora mismo también en cuanto a esto. Dice que miren, esto es por partes, por favor. Hay algo que el pueblo de Israel hizo, ¿ok? Hay algo que el pueblo de, ay Señor, bueno, no importa. Hay algo que el pueblo de Israel hizo mucho tiempo atrás, ¿ok? Y eso también lo tiene la Escritura registrada. Entonces, vamos a ir para Isaías 28:15. Amén. Esto es interesante leerlo. Vamos para Isaías 28:15. Aquí vamos también a ver algo que nos va a dejar, wow, sorprendidos. Nos va a dejar y vamos a decir, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué hizo el libro, esta gente, con este pacto que hizo? En el libro de de Isaías 28:15, les voy a leer, por favor, escuchen esto que vamos a ver, y dice así, dice, ay Señor, dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hecho con la muerte. Mire con quienes tienen pacto ellos, ¿ok? Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol o con el infierno, ¿ok? Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Esto me llama la atención porque está diciendo aquí en el libro de Isaías 28:15 que el pueblo de Israel ha hecho pacto con la muerte y con el Seol para cuando pase el turbión del azote. Cuando está diciendo acá que pase el turbión del azote, definitivamente que es la ira de Dios. Ellos conocían de la ira de Dios. Ellos sabían de la ira de Dios. Jeremías habla de la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. En sí, Israel no desconocía esto. Por eso es que ellos dicen que han hecho un pacto, han hecho un convenio con la muerte y con el infierno, para que en este momento, en el día del azote, en el día de la ira, no llegara a ellos, ¿ok? Imagínense, ¿cómo es posible que hay gente que ellos como hombres, dice, porque dice, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira? Hermanos, pensemos, ¿cómo es posible que estos hombres hicieron pacto con la mentira? ¿Cómo es que se refugiaron en la mentira? ¿Ok? Y en la falsedad nos escondemos. ¿Ustedes están entendiendo lo que está diciendo este versículo? Si es posible, subraye este versículo en su Biblia, anótelo en su Biblia, no sé cómo lo va a hacer, pero reflexione en lo que dice Isaías 28:15. No porque usted lo está haciendo, no, para comprender. Yo le digo, no comprendo esto, yo no comprendo cómo es que yo no soy judía, pero ¿cómo yo voy a venir a refugiarme en algo que es falso? ¿Quién puede refugiarse en una falsedad? Pregunta, ¿quién puede refugiarse en una falsedad? ¿Quién puede refugiarse en la mentira? ¿Ok? Decir que tengo mucho dinero, que no me falta nada, cuando me carezco de todo, cuando no tengo dinero. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas personas en estos momentos dirán que no hay Dios? ¿Cuántas personas en este momento dirán que es mentira que Apocalipsis va a pasar? ¿Cuántas personas dirán que es mentira esto, lo otro? Yo les pregunto, ¿cuánta gente dirá eso? ¿Ok? ¿Cuánta gente dirá, estos bobos cristianos que lo que hacen es, miren, la gente nos dice, aquí lo dicen y le dicen, lo que hacen es sacarles el dinero, lo que hacen es hacer esto. Hermano, si nada es nuestro, si todo se va a quedar aquí. El dinero, si no te lo quita el banco, te lo quita los negocios. Ay, Señor. El dinero siempre tiene un dueño.
¿O no es así? Pero tu alma, pero tu vida también tiene un dueño. Y mejor que sea el Señor de los señores tu dueño y no el diablo. Amén. Tremendo. Tremendo, hermanitos, tremendo lo que estamos viendo. Olvídate de aquel que le va bien, olvídate de aquel que vive como vive, olvídate de aquel que dice que Dios no existe, olvídate de aquel que te critica que ahí estás metida en la iglesia, olvídate de ellos. Tú sigue para adelante con tu Señor. Aférrate a lo que tú has creído con tu Señor y no te aferres a lo que otro cree con lo que no ha recibido. Amén. Tremendo, ¿verdad? Así es que mediten en esta palabra. Mediten en esta palabra porque ellos sabían que venía el turbión del azote. Pero según ellos no lo iban a pasar. Porque habían hecho, se iban a refugiar porque habían hecho pacto, un convenio con el Seol y con el infierno. ¿Ok? Y ellos se habían refugiado en la mentira y en la falsedad. Dice, ellos se escondían. Pero esas dos cosas no van a existir en ese momento. ¿Entendió? El diablo te puede decir que sí cuando pactas con él. El diablo te puede decir a todo que sí cuando para que le sigas te hace y te dice. Pero a la hora de los ares, de las horas, pero a las horas de las horas, escuchen, pero a las horas de las horas, el diablo no te va a proteger. Pero a las horas de las horas lo que el diablo va a hacer es aniquilarte. Porque el diablo entre más lleve con él, mejor para él. ¿Sabían eso? El enemigo sabe, incluso él sabe su propio destino. Él lo conoce. Él sabe dónde va a terminar. Pero ni aún así, bueno, ya no puede arrepentirse. Porque él ha sido destinado para ser el hijo de perdición. Porque él ha sido destinado para la destrucción repentina. Amén. Sigamos. Ay, Señor. Vamos a ver esto que llama la atención. Llama la atención tremendamente. Porque son las cosas que nosotros tenemos que entender. Y son las cosas que tenemos que ver. La falsedad y la mentira a ningún judío va a resolver, a ningún judío le va a ayudar. ¿Ok? Vamos a hablar otra vez algo más de estas criaturas humanas. Miren, yo no soy mucho de televisión, pero por ahí mencionaron este programa de, tal vez ustedes lo han visto, Twilight Zone. ¿Saben de ese programa? Twilight Zone, algo así, Twilight. Que supuestamente son unos, no sé, honestamente no sé ni puedo describir qué es. A mí películas feas no me gusta ver, menos El Señor de los Anillos, que salía un chiquitito ahí todo feo. Hay películas horribles. Todas estas criaturas, todas estas situaciones pueden ser producto de ese infierno. ¿Oyó? Ni yo, hermana, ni yo ni lo quiero ver. Muchas cosas diabólicas, muchas cosas. El cine está lleno de cosas diabólicas. El cine está lleno de cosas de miedo. ¿Se acuerdan ustedes de esta película? Fue bien famosa. La película esta donde la muchachita era liberada por un sacerdote, ¿se recuerdan? Sí, a mí tampoco me gustan. ¿Cómo se llamaba esta película? Que la muchachita tenía un demonio y creo que hicieron como 2 o 3 películas de ella. No, pero no me recuerdo. El Exorcista, gracias, hermana. Se fijan cómo una persona que está poseída tiene sí, el Exorcista, gracias, tiene cierta destrucción, su piel, sus ojos, el pelo, todo. Entonces, esto que nos está hablando la palabra, esto que nos está diciendo principalmente en Apocalipsis, que lo leímos, de los versículos 9, 2 y 3 y 7 y 8, prácticamente nos están describiendo una persona que está poseída, porque para ir al infierno tiene que estar ya poseído por un espíritu inmundo que hace destrucción, que va degradando a la persona humanamente. Amén. Tiene que ser así. No puede ser que una persona que está
normal que una persona que no tiene un espíritu de destrucción va a ser así nomás. Ah, se cree, oiga bien, todo aquello que es diabólico es destrucción también. Wow, hasta el nombre nos están dando. Claro que sí, es ella, es ella. Entonces, comprendamos, entendamos que esta situación caótica de los espíritus, esta cuestión caótica de los, ¿cómo se dice?, de los infiernos es una realidad. Muchos han hablado del Triángulo de las Bermudas. ¿Se acuerdan? El Triángulo de las Bermudas, que supuestamente ahí desaparecen aviones, botes, barcos, que el que no conoce bien y pasa por ahí es como un hoyo que se lo lleva. Ahora, nadie ha salido de ese hoyo, nadie ha salido de ese hoyo, nadie ha experimentado qué ha pasado allí. Pero si ese hoyo existe, esas personas tienen que ir para un fondo. Es posible, yo no te voy a decir que ese es el hoyo del infierno, no te voy a decir eso. Pero si dice que el diablo iba a ser que, vamos a ver el 6 lo que dice. El 6:8 dice ella, la muerte lo seguirá el infierno, dice, y va a haber mortandad y una cuarta parte va a desaparecer, o sea, va a ser aniquilada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces quiere decir, para que estas fieras de la tierra hayan destruido, oigan bien, hayan destruido. No, hermanos, olvídense ya de las películas, olvídense de las películas ya, por favor. Si para que estas fieras destruyan un cuarto de la población de la tierra, hermanos, van a salir muchos demonios, van a salir muchas fieras que van a venir a producir daño. Como les dije anteriormente, pueden ser por terremotos, pueden ser por erupciones volcánicas, puede ser por cualquier medio. Pero vamos a ver algo que dice Apocalipsis 9:1 para que entendamos mejor esto. Y vamos a ver cómo se van a abrir los cielos para que entendamos que en todo, oiga, en todo, el poder del Señor está en control. ¿Ok? Dice Apocalipsis 9:1. ¿Ok? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. No va a ser el diablo el que va a abrir el infierno. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Miren, todo esto, porque si nosotros decimos, ay, sí, que el diablo, no, el diablo no va a abrir el abismo. Dice la palabra que una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El 9:2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como uno de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Le pregunto a usted, a veces una nube del tamaño que sea puede tapar el sol, pero solo tapa ese pedacito. Pero aquí dice que era tan grande la cantidad de humo que salió del infierno, de la misma tierra, que oscureció el sol y el viento. ¿Ok? Léalo. Dice que oscureció, dice, alrededor del trono. No, espérame, 9:1. Estaba leyendo otro lado. 9:1. Ok, 9:1 dice, y abrió el pozo del abismo, el ángel con la llave que se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y oscureció el sol y el aire. ¿Ok? ¿Escuchó eso? El sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que ese infierno que usted y yo no vamos a conocer, que usted y yo no vamos a llegar allá, porque no vamos a llegar allá, es algo inmensamente grande. ¿Ok? Es inmensamente grande. Qué tremendo lo que nos está diciendo aquí el Señor. Amén. Vamos a seguir. Déjenme ver qué más tengo acá. Entonces, va a haber tribulación. Va a haber, mire, va a haber primero la muerte,
luego va a haber más muerte por la espada, luego va a haber guerra, por la guerra va a haber hambruna, por la hambruna va a haber necesidad de buscar por todos lados, pero va a haber un grupo bien reducido que lo va a tener todo, ¿ok? Y ustedes ya saben quiénes son, pero también en este momento va a haber una gran mortandad y allí me imagino que van a morir parejo. Allí va a haber una situación en la que nadie se va a poder esconder. Porque hermanos, todos los que van a estar en esta tribulación van a ser no salvos. ¿Ok? Van a ser no salvos. Hermanito, miren, ore. Si usted cree que usted va a pasar la gran tribulación, ore. Ore para que no la pase, porque eso va a ser horrible. Yo no creo que aquellos que son el cuerpo de Cristo van a pasar la tribulación. Porque esta es la tribulación. Después viene la gran tribulación, que es mucho peor. Como dice Mateo 24:8, y este solo es principio de dolores. Este no es el fin, este solo es principio de dolores. Lea Mateo 24:8, se lo dice. Amén. Entonces, vamos a ver esto que nos tiene que importar en este momento a nosotros, ¿ok? Hay una lectura que quiero compartir con ustedes porque es lo mismo que dice aquí la palabra, ya para ir terminando el versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a ir a leer Primera de Juan 3:16, amén, porque aquí vamos a ver que habla de dos grupos. Y es lo que a usted y a mí nos tiene que interesar. ¿En qué grupo yo estoy, Señor? ¿Dónde yo estoy, Señor? Amén. Primera de Juan 3:16. Dice la palabra así. Primera de Juan 3 del 1 al 6. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando lo que dice? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Gloria a Dios, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 5 dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, es Cristo Jesús. El último, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí el Señor está haciendo dos grupos. Está haciendo el grupo de los hijos de Dios y está diciendo específicamente en el versículo 6, en la última parte del versículo, está diciendo que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Miren la conclusión que vamos a hacer acá. Y esto es con lo que vamos a cerrar ahora. Quería decir solo el versículo 8 porque consideré que era bastante para entender. Pero déjeme darle esto para que lo entendamos. La palabra nos está hablando aquí precisamente que todavía con los que somos hijos de Dios no se nos ha dado a conocer. Oiga bien, no se nos dice para que seamos llamados hijos de Dios, y esto es que el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce porque no conoce al Señor Jesucristo. Ahora nosotros que somos los hijos de Dios, todavía no se nos ha dado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos como Él es. También los que no le conocieron, cuando venga este tiempo tremendo y cuando estén delante del gran trono blanco del Señor Jesucristo, también van a tener la misma forma de su padre, que es ¿quién? El diablo. ¿Estamos entendiendo?
¿Estamos viendo, hermanos? Esto que está diciendo el Señor, que cuando Él se manifieste, entonces así tal como Él es, nosotros vamos a ser su iglesia, así como Él es, así como Él va a venir, así en esa semejanza de hijo de Dios, así mismo nosotros vamos a estar y nos vamos a encontrar con Él y vamos a ser como Él es. Pero otra cosa es bien evidente, que cuando venga también el juicio del trono blanco, cuando toda esta la tribulación y la gran tribulación pase y sea el tiempo del trono blanco, los que no le han conocido, aquellos que se burlaron del Señor, aquellos que no le conocieron, aquellos que lo rechazaron, aquellos que no escatimaron en ningún momento recibir la palabra del Señor o creer en el Señor Jesucristo, tristemente van a ser como su padre el diablo. ¿Podemos entender estas dos cosas, hermanos? ¿Podemos entender esto y lo otro? Que el diablo va a tener unos hijos y también Dios va a tener hijos. Prácticamente, escuche bien, el diablo se va a llevar lo que no es de él. Dios no quiere, escuche, Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que el hombre se pierda. Amén. El Señor no lo quiere. Ahora, sigamos con este versículo, con esto que aquí tengo algo más que decir. Deje ver. Ahora, dice, todo aquel que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muchos dirán, pero ¿cómo me purifico? ¿Cómo me alineo? ¿Cómo me llego? Fácil, sí, fácil. Lee su palabra, cree en su palabra, medite en su palabra. Bien claro, y la respuesta está en Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Aquí está diciendo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra es pura, la palabra es limpia, la palabra es el agua, la palabra te sacia, la palabra te... Miren, lean, ¿quieren que les diga algo de verdad? De verdad se lo digo con todo mi corazón. Apréndanse el Salmo 119. Apréndaselo. Ahí todo lo que habla es respecto a la palabra, cumplir con la palabra, meditar en su palabra, limpiar el camino con la palabra, que mejores son sus mandamientos que las riquezas que hay en este mundo, que mejor es la palabra en todo sentido. Nosotros tenemos que purificarnos. ¿Cómo te purificas? Simplemente con Él, simplemente con su palabra. Amén. Sí, hermana, está larguísimo, pero habla de su palabra, habla de su poder, habla de lo que Él va a hacer en ti, de lo que Él puede hacer en ti. Amén. Habla de lo que Él ha hecho. Pero entonces, digámosle a Juan, óigame, miren, veamos esto. Veamos nuevamente primera de Juan 3:3, ¿ok? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, mi purificación no tiene que ser solo hoy, tiene que ser mañana, pasado, tiene que ser los 7 días de la semana, en la mañana, en la mediodía y en la noche, porque su palabra tiene que estar en mí, su palabra tiene que estar dentro de mí, la palabra tiene que hacer en mí una columna vertebral. Cristo tiene que estar formado en mí. Amén. Sigamos. Ahora, miren lo que dice el 4, y esto tiene que ver con los judíos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Acuérdense lo que le dice a los hebreos, el escritor de los hebreos a los hebreos, que retengan lo que tienen, que retengan hasta lo último, que se mantengan teniendo esto. Ahora, vamos a ver que ellos habían hecho el pacto. Pero eso lo voy a decir al final, acerca del pacto de Isaías 28:15. Lo voy a decir al final. ¿Ok? Ahora miremos lo que dice el 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y es así. Nuestro pecado ha sido quitado. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. Alguien me podrá decir, sí, hermana, pero nosotros pecamos. Sí. Pero cuando Dios te ve y te ve lavado por la sangre del Cordero, no está viendo tu carne,
está viendo tu alma y tu espíritu. Perdón. ¿Entendimos? Cuando el Señor sabe que tú eres salvo, no te mira la carne, mira tu alma y tu espíritu. El Señor sabe que dice el Salmo 103, 16, déjenme buscárselo, uno de mis salmos preferidos, 103, 16. Permítanme ver si llego a tiempo, 103, 16. No es este. Oh, sí, 103, 14. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Saben cómo Dios se acuerda que somos polvo? Dios sabe que si Él sabe si yo voy a morir mañana, hoy, Él sabe cuándo yo voy a morir. Él sabe que este cuerpo de pecado se va a hacer polvo, pero mi alma y mi espíritu se van a ir con Él. Amén, hermanos. Mi alma y mi espíritu van a volar con Él. El cuerpo se va a ir para la tierra. Por eso la palabra, ¿se dan cuenta la importancia de la palabra? Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Yo tenía otro versículo por aquí. Oh, vamos para allá. Entonces, en el tribunal de Cristo seremos como Él es. Y en el trono blanco, los que no le conocen, los que no le recibieron, serán como es su padre, Satanás. Amén. Sigamos. Ok, entonces estamos viendo esto que es bien interesante, ¿verdad? Ahora miremos. El cristiano es semejante a su padre. El no salvo en el tiempo que sea el trono blanco, también será de acuerdo a su padre, al bendito Señor ese. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo bien interesante. En el juicio del trono blanco, su padre es un dragón rojo. ¿Oyó? Su padre es un dragón rojo. Es una serpiente. Amén. El padre de ellos, de los que no conocen al Señor, serán como una serpiente. Este gusano rojo no morirá, no se apagará en ese fuego donde será echado. Primero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:9 referente a esto. Vamos para Apocalipsis 12:9. Mire lo que dice Apocalipsis 12:9 acerca de ese gusano. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahí también va todos aquellos que le siguieron, todos los que no recibieron al Señor Jesucristo, todos los que no se encuentren en el libro de la vida, todos los que hayan hecho lo malo, allá van, hermanos. Amén. Entonces, mire qué interesante lo que dice, lo leí, ¿verdad? Lo leí, Apocalipsis 12:9. Sí, lo acabo de leer. Ahora todos sus santos van a ser arrojados con él. Ahora vamos a ir a otro versículo. Vamos a ver lo que nos dice acerca de este gusano, acerca de este hombre. Mire lo que dice Isaías 66:24. Dice así, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta? Mire, escúchame algo. Yo no tengo la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Yo no te he dado mi punto de vista, yo te estoy dando lo que dice la Escritura de acuerdo a estos tiempos. Tú tienes que conocer la Escritura, leer la Escritura y sostenerte con la Escritura. No quise seguir adelante con el versículo 9 porque mira la hora y ya el tiempo lo iba a dejar a la mitad. Pero algo que quiero decir sí es solamente que entendamos esto, que el versículo 9, ¿ok? Acabamos de leer el 8, acuérdense de este día, el capítulo 8, que si esto es cierto,
como dice la palabra que va a suceder, esto es principio de dolores. Y esto es algo que el Señor no quiere que nosotros pasemos. Por eso envió a su Hijo, para darnos restauración, para darnos esa regeneración y hacer de aquel que estaba perdido un hombre nuevo. Amén. Tú quieres vivir una vida nueva, tú quieres vivir un tiempo nuevo, tú quieres experimentar esta gloria y no pasar por esta situación difícil. Quiero recordarte que la puerta está abierta y el tiempo es posible. Amén. Busca a alguien, busca un lugar, busca quien te haga un llamado o di yo quiero conocer al Señor Jesucristo, o tú no quieres pasar por este tiempo y estás oyendo. Si tú quieres me pueden mandar un mensaje y podemos hacer una oración, creer contigo y hacer una oración de fe, orar por ti y que tú busques un lugar donde seguir y entender los propósitos del Señor para cada uno de nosotros. Eso es lo que yo le pudiera decir en este momento a una persona que no conoce, a una persona que no sabe. Pero aquellos que sabemos, aquellos que conocemos, creamos lo que el Señor ha dicho. Déjame decirte que si tú has confesado al Señor, si crees en el Evangelio, si crees que Él murió, si crees que Él fue sepultado y si crees que Él resucitó al tercer día de los muertos, déjame decirte que esto tú no lo vas a pasar, porque el Señor te tiene en el libro, te tiene sellado en la palma de tu mano, estás sellado en la palma de la mano del Padre, y no solamente esto, estás puesto en el cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Tú no te quedarás para este tiempo. Amén. Se recuerda que les dije que Israel había hecho un pacto. ¿Ok? Entonces, hay una transición o hay un espacio y se cree que del cuarto al quinto sello, ¿ok? Es como la mitad de la tribulación, se cree. Entonces, para que venga el siguiente sello, el Señor rompe el pacto que tiene con Israel, el Israel con la muerte y con el, ¿cómo era? Decía, déjeme ver, el pacto que tiene el Señor 28:15. El pacto que el pueblo tiene con la muerte y, ay Señor, espéreme, con la muerte y con el Seol. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que va a restaurar su pacto, su pacto con Israel. Entonces, saben que Dios sí se acuerda que somos polvo, saben que Dios es fiel, pero ahora Israel no la va a pasar suave. Los hebreos no la van a pasar suave. Vamos a ver que viene una destrucción repentina. Solamente voy a leer el versículo 9. Dice, estoy leyendo Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Ellos van a morir por causa del evangelio, oiga bien, que ellos querían oír, escuchar y recibir. Entonces, estamos viendo que si ellos mueren, más adelante vamos a ver que también los que murieron por causa del evangelio, ellos son vestidos. Amén. Entonces, hermano, Dios es un Dios fiel. Dios es fiel. Nosotros tal vez no somos fieles, pero Dios sí es fiel. Amén. Deme un segundito. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra de poder que nos has dado. Te bendecimos, te adoramos, te damos a ti la gloria, la honra. Gracias por habernos guardado. Gracias por mantenernos fiel en esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y decimos amén y amén.